El monedero parecía más ligero que mi futuro mientras contaba su contenido por tercera vez. 50 monedas de plata. Todo lo que me quedaba tras el rechazo, tras los susurros, tras ver a mi antigua manada celebrar una ceremonia de apareamiento en la que debería haber estado yo. La cabaña olía a tierra húmeda y a años olvidados cuando empujé por primera vez la puerta de madera deformada. El musgo se arrastraba por los marcos de las ventanas, como dedos verdes que se adentraban en el interior. Y en algún lugar de las paredes, algo se alejó rápidamente de la repentina intrusión de la luz de la tarde. El agente inmobiliario, un beta de mirada amable y sonrisa compasiva, la había descrito como rústica y llena de potencial. Lo que quería decir era, esto es todo lo que puede permitirse un Omega rechazado con 50 monedas. Entré, dejando huellas de mis botas en el polvo que se había posado como nieve sobre todas las superficies. El aire sabía a descomposición y pino, a cosas que habían vivido aquí mucho antes que yo y que probablemente permanecerían mucho después. Mi lobo se agitaba inquieto bajo mi piel, sintiendo algo que no podía nombrar. No era exactamente peligro, sino presencia. Es perfecto, le dije a la gente, porque estaba lo suficientemente lejos del territorio de la manada de agua clara como para no tener que oler a Sebastián en el viento. Lo suficientemente lejos como para no tener que verlo marcar a Vanessa en la próxima reunión de luna llena. No tendría que sentir cómo el vínculo de la manada se deshilachaba y se rompía como una cuerda podrida cuando todos decidieran apoyar a su futuro alfa en lugar del omega que él había descartado. El rechazo había sido público y eficaz. Sebastián se había presentado ante toda la manada durante la fiesta de la cosecha, con mi mano en la suya, y yo había pensado, dioses, realmente había pensado que iba a completar el vínculo. En cambio, anunció que un alfa de su rango requería una compañera de gran fuerza y porte. Vanessa dio un paso al frente, con su pelo rojo reflejando la luz de las hogueras, su loba irradiando un dominio que hizo que todos los Omega de la reunión bajaran la mirada. Todos excepto yo. Miré a Sebastián a la cara y vi algo parpadear allí. Arrepentimiento, tal vez, o simplemente incomodidad por tener que cumplir con su deber públicamente. Luego me di la vuelta y me alejé antes de que las lágrimas pudieran brotar, antes de que la humillación se arraigara tan profundamente que nunca pudiera sacarla. Eso fue hace 3 meses. Ahora estaba en una cabaña ligeramente inclinada hacia la izquierda, con una chimenea de piedra que parecía más antigua que las disputas territoriales, e intentaba sentir algo más que vacío. La voz de mi madre resonaba en mi memoria, lo último que había dicho antes de que la fiebre se la llevara. A veces, lo más fuerte que puede hacer un omega es sobrevivir sin una manada. Nos doblamos, pequeña, pero no nos rompemos. Llevaba 23 años doblándome. Estaba lista para ver si podía mantenerme erguida. La cabaña tenía 3 habitaciones, una sala de estar principal con la chimenea, un pequeño dormitorio apenas lo suficientemente grande para la cama de hierro que habían dejado allí, y una cocina con una bomba que gemía y escupía agua oxidada cuando la probé. Las tablas del suelo crujían con un lenguaje propio, y cuando caía la noche, el bosque exterior cobraba vida con sonidos que hacían que mis instintos omega gritaran para encontrar una manada, encontrar seguridad, encontrar a alguien más fuerte detrás de quien esconderme. Pero no había nadie, solo yo. Una cabaña que costaba 50 monedas y lo que fuera que viviera en el bosque en el que ni siquiera los lobos de Clearwater cazaban. Había oído las historias, por supuesto. Todo el mundo en el territorio había oído hablar del bosque muerto, la extensión de bosque que comenzaba justo después de los viejos límites de la propiedad, donde los árboles crecían demasiado juntos y las copas bloqueaban el cielo, incluso al mediodía. Los lobos que se aventuraban demasiado lejos volvían cambiados, si es que volvían. Algunos regresaban hablando con acertijos. Otros dejaban de hablar por completo, con la mirada fija en algo que solo ellos podían ver. La mayoría no regresaba en absoluto. La cabaña se encontraba en el límite mismo del bosque muerto. La agente lo había mencionado de pasada,
como si la proximidad a un lugar de leyenda local fuera en realidad un argumento de venta en lugar de una advertencia. Es un lugar tranquilo, había dicho. Aquí nadie te molestará. Al menos en eso tenía razón. Mi primera noche, encendí un fuego con leña que encontré apilada contra la pared norte de la cabaña, gris y quebradiza por el paso del tiempo, pero aún lo suficientemente ardiente como para ahuyentar el frío de octubre de la habitación. Comí carne seca de mi mochila y traté de no pensar en las cenas de la manada, en las largas mesas llenas de comida y risas, y en la seguridad de estar rodeado de gente que sabía tu nombre. El viento se intensificó después de medianoche, aullando a través de los huecos en las paredes que no había notado durante el día. Sonaba casi como voces, bajas y urgentes, hablando un idioma que estaba al límite de la comprensión. Mi lobo caminaba inquieto dentro de mí, dividido entre el miedo y la curiosidad. Fue entonces cuando lo oí. Pasos en el porche, pesados y deliberados, cruzando de un extremo a otro, y luego deteniéndose directamente frente a la puerta. Se me subió el corazón a la garganta. No había visto a nadie desde que el agente me dejó aquí ayer por la mañana. El territorio de la manada más cercana estaba a kilómetros de distancia, y ningún lobo viajaba solo por el bosque muerto por la noche. No si valoraban su cordura. Los pasos se movieron de nuevo, no alejándose, sino alrededor de la cabaña, dando vueltas lentamente, probando. Me apreté contra la pared junto a la chimenea, agarrando el atizador de hierro con las manos que temblaban a pesar de mis esfuerzos por mantenerlas firmes. El fuego proyectaba sombras danzantes por toda la habitación, lo que hacía imposible ver con claridad y convertía cada rincón en una amenaza potencial. Entonces, los pasos se detuvieron. El silencio se apoderó de mí como un ser vivo, solo roto por el crujido y el silbido de la leña ardiendo. Conté los latidos de mi corazón. 30, 40, 50, antes de atreverme a acercarme a la ventana. El cristal estaba tan sucio que tuve que limpiar un círculo con la manga. E incluso entonces, no vi nada más que oscuridad y las vagas siluetas de los árboles, pero me sentí observada. Todos mis instintos omega gritaban que había algo ahí fuera, estudiándome con una intensidad que me ponía la piel de gallina. No dormí esa noche. Me senté de espaldas a la chimenea, con el atizador en el regazo, y observé la puerta hasta que la luz grisácea se coló por las ventanas y los sonidos del bosque pasaron de ser los de los cazadores nocturnos a los de los pájaros matutinos. Cuando me aventuré a salir al amanecer, los encontré. Huellas en la tierra blanda alrededor de la cabaña. No eran huellas de lobo, eran pies humanos, descalzos y grandes, con marcas lo suficientemente profundas como para sugerir un peso considerable. Rodeaban toda la estructura, superponiéndose en algunos lugares, como si quien las hubiera hecho hubiera caminado varias veces alrededor del perímetro. Pero fue lo que yacía en el porche lo que me heló la sangre. El cadáver de un ciervo recién cazado, con la garganta desgarrada con precisión quirúrgica. No había rastros de lucha en la tierra circundante. No había señales de persecución, solo muerte, entregado y dejado como una ofrenda o una advertencia. Debería haber hecho las maletas entonces. Debería haber vuelto al territorio de Clearwater y haberle rogado a Sebastián que me dejara vivir en las afueras de Packland. Aceptar cualquier migaja de seguridad que le echaran a un Omega rechazado. El orgullo era un lujo que no podía permitirme. No aquí, solo. Pero algo me hizo quedarme. Quizás fue la terquedad. Quizás fue el agotamiento profundo de no tener nada que perder. O quizás fue la forma en que mi lobo se había quedado repentinamente quieto y atento cuando encontré el ciervo, no con miedo, sino con un interés extraño e inquietante. Arrastré el cadáver lejos de la cabaña, lo suficientemente lejos como para que los carroñeros no vinieran a husmear alrededor de mi puerta, y pasé el día reforzando lo que pude. Encontré tablas en lo que podría haber sido un cobertizo y utilicé clavos oxidados para tapar los huecos más grandes de las paredes. El trabajo mantuvo mis manos ocupadas y evitó que mi mente cayera en el pánico. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos ámbar y sangre, oí voces en la distancia. Esta vez eran reales,
no susurros del viento, ni producto de mi imaginación. Provenían de lo más profundo del bosque muerto, en lo que podría haber sido una discusión o una celebración. No sabía decir cuál de las dos cosas. El sonido se propagaba de forma extraña a través de los árboles, pareciendo provenir de múltiples direcciones a la vez. Mi lobo se animó, con las orejas hacia adelante en mi mente. Antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que el sentido común pudiera imponerse a la curiosidad, me encontré caminando hacia el bosque. El bosque me engulló de inmediato. Un paso más allá de los viejos límites de la propiedad y la temperatura bajó 10 de grado. La luz se volvió gris verdosa y extraña. Los árboles eran viejos, con troncos tan gruesos como casas y ramas, que se entrelazaban por encima de mi cabeza, formando un entramado que convertía el mediodía en crepúsculo. Había avanzado unos 30 metros cuando vi la primera marca. Estaba tallada en un roble enorme, con profundas hendiduras que formaban un símbolo que no reconocí. Tres líneas que se cruzaban en un círculo con marcas más pequeñas que irradiaban hacia afuera como un sol oscuro. La madera a su alrededor parecía quemada, como si el propio grabado generara calor. Había más. Cada 3 metros más o menos, otro árbol tenía otra marca. Cada una era ligeramente diferente, pero claramente formaba parte del mismo sistema. Una frontera me di cuenta de que era una advertencia escrita en un lenguaje más antiguo que las leyes de la manada. Las voces se habían detenido. El bosque se había quedado completamente en silencio. Me di la vuelta para regresar, con todos mis instintos gritándome que había cometido un terrible error cuando lo vi. Estaba de pie entre dos de los árboles marcados, tan quieto que lo confundí con una sombra. Pero las sombras no tenían ojos que captaran la poca luz que se filtraba a través del dosel y la reflejaran como fuego frío. Las sombras no irradiaban el tipo de poder que hacía que mi lobo omega quisiera someterse y huir al mismo tiempo. Era alto, más alto que cualquier lobo que hubiera visto jamás. Su complexión denotaba violencia contenida por pura fuerza de voluntad. Tenía el pelo oscuro, despeinado y salvaje, que le caía hasta los hombros, pero fue su rostro lo que me dejó paralizada. Era hermoso, como lo es una tormenta invernal. Todos sus rasgos eran angulosos y severos, lo que sugería que había sido esculpido de la misma piedra que las montañas. Y sus ojos, Dios mío. Sus ojos eran del color del hielo nuevo, pálidos y penetrantes, y absolutamente desprovistos de misericordia. Un alfa. No un alfa cualquiera, sino algo más antiguo, algo que hacía que el título pareciera inadecuado. Nos miramos fijamente a través de la luz que se desvanecía, depredador y presa, y esperé a que se moviera, a que atacara, a que hiciera lo que hacen los lobos cuando los omegas invaden su territorio. En cambio, habló, con una voz como grava chirriando bajo un glaciar. «Vives en la cabaña». No era una pregunta, logré asentir, sin confiar en mi voz. Algo cruzó entonces su rostro, sorpresa tal vez, o reconocimiento. «Aceptaste la ofrenda, el ciervo». Había dejado el ciervo. Yo no sabía que era una ofrenda. Pensé que me detuve porque no sabía lo que había pensado, y explicar me pareció de repente peligroso. Él dio un paso adelante y yo uno atrás, mi cuerpo tomando decisiones que mi mente estaba demasiado asustada para considerar. Se detuvo inmediatamente, su expresión cambiando a algo que no pude descifrar. «No corras», dijo en voz baja. «Nada en estos bosques es más rápido que yo, y la mayoría es mucho, mucho peor». El camino de vuelta a la cabaña me pareció como atravesar un sueño en el que la distancia no significaba nada. Él no me siguió, al menos no de ninguna manera que yo pudiera detectar, pero sentí su presencia como un peso contra mi columna vertebral, observando, midiendo. Los árboles marcados parecían inclinarse más cerca a medida que pasaba, sus símbolos brillando débilmente en mi visión periférica, desapareciendo cuando los miraba directamente. Mis manos aún temblaban cuando cerré la puerta con llave, aunque sospechaba que la endeble madera no serviría para mantener fuera a alguien como él si decidía entrar. Había visto alfas antes, luchado junto a ellos, incluso salido con uno que me había rechazado. Pero el dominio de Sebastián había sido teatral.
Todo era fanfarronería y espectáculo para beneficio de la manada. Lo que sentí al estar frente a esa criatura en el bosque era diferente, antiguo, como enfrentarse a una fuerza de la naturaleza que simplemente había elegido ponerse la piel de un lobo por conveniencia. No volví a dormir esa noche. En lugar de eso, me senté junto a la ventana y observé el bosque, esperando ver esos ojos pálidos mirándome entre los árboles. Pero la oscuridad permaneció vacía y cuando finalmente amaneció, encontré otra ofrenda en el porche. Esta vez eran conejos, tres, limpios y preparados, dispuestos sobre una piedra plana que estaba segura de que no había estado allí ayer. Junto a ellos había un manojo de hierbas atadas con hierba seca, plantas que reconocí gracias a las enseñanzas de mi madre. Salvia para la protección, yarrow para la curación y otra cosa que no supe identificar, que olía a tormenta y a tierra profunda. Debería haber estado aterrorizada. Toda la parte lógica de mi cerebro insistía en que se trataba de un comportamiento depredador, la forma en que los lobos colocan trampas, pero mis instintos omega vibraban con una frecuencia completamente diferente. Interpretaban las ofrendas no como una amenaza, sino como un cortejo. No, eso era una locura. Las cosas que vivían en los bosques muertos no cortejaban a nadie. Consumían, corrompían, volvían locos a los lobos con una sola mirada. De todos modos, llevé los conejos al interior. La carne era buena, mejor que cualquier cosa que hubiera cazado yo mismo durante mis primeras semanas de exilio. Asé uno al fuego e intenté fingir que no estaba comiendo comida proporcionada por una criatura cuyo nombre ni siquiera conocía, que había aparecido y desaparecido como el humo a través del bosque. Pasaron 3 días así. Cada mañana traía nuevas ofrendas, leña cortada a la longitud perfecta y apilada con precisión militar, una piel de ciervo limpia y lo suficientemente suave como para usarla como lecho. Setas silvestres que nunca me habría atrevido a recolectar yo mismo, pero que de alguna manera sabía que eran seguras. Y cada noche, cuando la luz se apagaba, sentía esa presencia al borde del bosque, observando, esperando, sin acercarse nunca más allá de esos límites marcados. A la cuarta mañana, encontré una nota. Estaba escrita en corteza de abedul y carbón, con una letra nítida y angular. La bomba necesita una junta nueva. Hay una en el falso suelo del cobertizo. La miré fijamente durante un minuto entero, mientras mi mente luchaba por conciliar la criatura que había visto con alguien que dejaba consejos útiles de mantenimiento. Pero cuando revisé el cobertizo, que en realidad solo tenía 3 paredes y un techo que se inclinaba peligrosamente hacia un lado, encontré el falso suelo exactamente donde indicaba la nota. Debajo no solo había una junta para la bomba, sino también herramientas, un martillo que no tenía óxido, clavos que brillaban como nuevos y una cuerda que realmente aguantaba peso. Alguien había mantenido esta cabaña mucho después de que debiera haber caído en ruinas. Alguien la había mantenido lista, como si esperara que volviera a ser necesaria. Pasé el día haciendo reparaciones, con las manos encontrando el ritmo en el trabajo. La junta de la bomba encajaba perfectamente y pronto tuve agua limpia fluyendo en lugar de lodo manchado de óxido. Parché el techo, reforcé los escalones del porche y descubrí que, bajo las capas de suciedad, los cimientos de la cabaña eran de roble macizo, construidos para soportar condiciones mucho peores que el clima. Mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos cobrizos y violáceos, tomé una decisión que era o increíblemente valiente o fenomenalmente estúpida. Caminé hacia el árbol. «Sé que estás ahí», grité, con una voz más firme de lo que me sentía. «Llevas 4 días alimentándome. Lo menos que puedes hacer es decirme tu nombre». El silencio fue la respuesta. El bosque contuvo la respiración. Entonces, como sombras que se fusionaban, apareció Rowan. Salió de entre los árboles marcados y con mejor luz pude ver detalles que antes se me habían escapado. Llevaba ropa que en otro tiempo pudo haber sido elegante, pantalones oscuros y una camisa que había sufrido un desgaste considerable. Todo en él hablaba de alguien que hacía tiempo había dejado de preocuparse por su apariencia.
Pero fue su rostro lo que me cautivó de nuevo. Esos rasgos afilados e implacables que podrían haber sido atractivos si hubieran aprendido a suavizarse, y unos ojos que contenían siglos de invierno. Rowan, repetí, saboreando el nombre. Le quedaba bien, sólido, inflexible, profundamente arraigado. Soy Estela. Algo brilló en su expresión. Sabía cómo, pero, por supuesto, él lo sabía. Si había estado dejando ofrendas, probablemente había estado observando lo suficiente como para saberlo todo sobre mí. Ese pensamiento debería haberme resultado violatorio. Sin embargo, me sentí extrañamente segura. ¿Por qué?, pregunté en su lugar. ¿Por qué la cabaña, la comida, todo? Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que hizo que mi loba bajara la cabeza instintivamente. La cabaña fue construida para los omegas, un santuario para aquellos rechazados por sus manadas. Ha estado vacía durante 63 años. Tú la has mantenido todo este tiempo. Alguien tenía que hacerlo. Se acercó, justo al borde del límite, y me di cuenta de que no cruzaría esos árboles marcados sin invitación. El bosque es peligroso, pero no cruel. Protegemos a quienes buscan protección. Nosotros, no yo. Hay otros, 7 en total. Alfas que no pudieron o no quisieron integrarse en la sociedad de la manada. Su boca se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. Exiliados. Algunos nos llaman salvajes. Los líderes de las manadas nos llaman malditos y les dicen a sus lobos que se mantengan alejados. ¿Lo eres?, le pregunté. Y enseguida me arrepentí de mi franqueza. Maldito, quiero decir, probablemente. Pero ahora había humor negro en ello. La primera señal de algo más allá de ese exterior helado. ¿Importa? Pensé en la manada de Sebastián, en los omegas que habían sonreído mientras susurraban sobre mis deficiencias, en una comunidad que había elegido la jerarquía por encima de la compasión. No, dije finalmente, no creo que importe. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez desde que nos conocimos, vi en ellos algo parecido a la sorpresa. Luego asintió una vez, con firmeza y decisión, y se volvió hacia el bosque. Espera, le llamé. Las ofrendas. ¿Tengo que corresponder de alguna manera? No conozco las costumbres de lo que sea esto. Se detuvo, dándome la espalda. No hay costumbres, solo elecciones. Luego, más bajo. No te adentres en el bosque, no sola. Todavía no. Desapareció entre los árboles y yo me quedé con más preguntas que respuestas y la inquietante sensación de que quería volver a verlo. La semana siguiente se convirtió en una extraña rutina. Me despertaba y encontraba alguna nueva necesidad en el porche. Sal, velas, un cuchillo lo suficientemente afilado como para cortar bien. Pasaba los días trabajando en la cabaña, transformándola de refugio a hogar, y al acercarse la noche, caminaba hasta el árbol y hablaba con las sombras hasta que aparecía Rowan. Al principio no hablábamos mucho. Él me preguntaba si necesitaba algo. Yo le daba las gracias por lo que hubiera dejado y permanecíamos en un silencio incómodo hasta que uno de los dos encontraba una razón para marcharse. Pero poco a poco, las conversaciones se alargaban. Aprendí que los 7 exiliados vivían en lo más profundo del bosque muerto, en un asentamiento que habían construido a partir de estructuras abandonadas y pura obstinación. Cazaban, comerciaban con unos pocos comerciantes valientes a los que no les importaba tratar con los salvajes y mantenían los límites marcados que contenían las cosas verdaderamente peligrosas en el corazón del bosque. ¿Qué tipo de cosas peligrosas?, le pregunté. La expresión de Rowan se volvió cuidadosamente inexpresiva, del tipo que hace que los lobos olviden que alguna vez fueron humanos. No insistí en pedir detalles. A cambio, le conté sobre el rechazo, sobre la fría eficiencia de Sebastián al elegir el dominio por encima de lo que habíamos tenido, sobre la manada que se había alejado tan fácilmente. Como si los 3 años de mi vida entre ellos hubieran sido una práctica que simplemente podían descartar. Era un tonto, dijo Rowan sin rodeos. Era práctico. Los alfas necesitan parejas fuertes para tener manadas fuertes. Yo me señalé vagamente. No es que tú estés aquí. Su voz era aguda. Sobreviviste al rechazo, abandonaste el territorio de la manada,
reclamaste una cabaña al borde de un bosque maldito y sigues en pie. La mayoría de los lobos se habrían derrumbado en una semana. No supe qué responder, así que no dije nada. Pero sus palabras se asentaron en lo más profundo de mi ser, encontrando grietas que había olvidado que existían y llenándolas con algo que se parecía peligrosamente al orgullo. La 10ª noche, todo cambió. Estaba preparando la cena, conejo asado con hierbas silvestres, cuando oí los aullidos. No eran los sonidos nocturnos normales del bosque, sino algo organizado, con un propósito, una llamada de caza. Y se acercaba. Apenas tuve tiempo de apagar el fuego antes de que irrumpieran a través de la espesura. 5 lobos en su forma bestial, enormes y agresivos, con los ojos reflejando la luz de las antorchas que venían de algún lugar detrás de ellos. Los lobos de Sebastián. Reconocí al líder, Marcus, su beta, con su pelaje atigrado y sus dientes salvajes. Se transformaron al llegar al porche, volviendo a su forma humana con una facilidad entrenada. Marcus vestía ropa de caza y tenía una expresión de autoridad justa. Los demás lo flanqueaban, con posturas agresivas, sus lobos apenas contenidos bajo la piel humana. Stella Winters, anunció Marcus, con una voz que transmitía la fuerza de Paclo. Por orden del alfa Sebastian Clearwater, debes regresar al territorio de la manada inmediatamente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me fui voluntariamente. Estoy más allá de tus fronteras. Eres una omega sin la protección de la manada, me interrumpió. Lo que te convierte en una vulnerabilidad que no podemos permitirnos. Hay rumores de ferales en estos bosques, de cosas que roban lobos. Sebastián no permitirá que tu desaparición se utilice como arma contra la manada. Traducción. Yo era una vergüenza y querían mantenerme recluida para que no pudiera dañar más su reputación al hacer que me mataran. No voy a volver. Las palabras salieron con más firmeza de la que sentía. La expresión de Marcus se endureció. No era una petición. 2 de sus lobos se movieron para flanquearme, y mis instintos omega gritaban sumisión. Pero me obligué a mantenerme erguida, a mirar a Marcus a los ojos, incluso cuando mi lobo gimió. Tócame y te arrepentirás. Él se rió. Se rió de verdad. ¿Crees que puedes luchar contra 5 lobos entrenados? Tú, un omega rechazado sin entrenamiento en combate y sin... La temperatura bajó. Ocurrió tan rápido que casi no me di cuenta. En un momento Marcus estaba alcanzándome. Al siguiente estaba en el aire. Su cuerpo se estrelló contra el árbol con tanta fuerza que agrietó la corteza. Sus lobos giraron. Posiciones defensivas en busca de la amenaza. Rowan estaba en la puerta. No había estado allí un segundo antes. Habría oído la puerta, habría sentido el cambio en el aire, pero ahora él llenaba el espacio como un desastre natural contenido en carne y hueso. Sus pálidos ojos ardían con algo que hizo que todos los lobos presentes se agacharan instintivamente. Ella dijo, no. Su voz era tranquila, incluso conversacional, pero debajo de ella corría una corriente de violencia tan absoluta que el beta de Marcus llegó a gemir. Esto es asunto de la manada, intentó Marcus, poniéndose en pie. Este es mi territorio. Rowan bajó los escalones del porche con fluida elegancia, y me di cuenta de que era aún más grande de lo que pensaba, elevándose por encima de los guerreros entrenados de Sebastián. Estos bosques me pertenecen a mí y a los míos. La cabaña está bajo mi protección y ella... Sus ojos encontraron los míos durante un instante. Es mía para protegerla. El silencio que siguió a la declaración de Rowan era tan denso que parecía ahogarme. Los lobos de Marcus se habían quedado completamente inmóviles, sus cuerpos atrapados en ese terrible espacio entre la lucha y la huida, el instinto en conflicto con el entrenamiento. Podía oler su miedo, agudo y acre, cortando el aire nocturno como humo. El propio Marcus se había puesto pálido, con los ojos fijos en Rowan con ese tipo de reconocimiento que hablaba de viejas historias. Advertencias transmitidas a través de las líneas de la manada. Eres uno de ellos, susurró. El espinoso. El nombre flotaba en el aire como una maldición. La expresión de Rowan no cambió, pero algo en su postura sí lo hizo.
una sutil tensión que lo hacía parecer aún más peligroso. Vete ahora, mientras aún me siento generoso. El alfa se enterará de esto, dijo Marcus. Pero él ya estaba retrocediendo hacia el árbol, con sus lobos siguiéndolo con movimientos rápidos y espasmódicos. Él vendrá en persona. Que venga. La sonrisa de Rowan era terrible, afilada y fría como el invierno. Llevo aquí 60 años, y estaré aquí 60 más. Tu alfa es un niño que juega con un poder que no comprende. Entonces echaron a correr, transformándose en pleno movimiento y desapareciendo en la oscuridad más allá de los árboles marcados. Pude oírlos atravesar la maleza mucho después de que desaparecieran de mi vista. Su retirada fue torpe, presa del pánico. Me quedé en el porche, con el corazón aún acelerado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Rowan permaneció donde estaba, la tensión desapareciendo lentamente de su cuerpo, mientras el bosque volvía a su ritmo normal. «Thornbound», pregunté finalmente. Se volvió hacia mí y, a la luz de la luna, sus rasgos parecían aún más afilados, más inhumanos. Un nombre que los manadas dan a las cosas que temen pero no entienden. Volvió hacia la cabaña y, por primera vez, me fijé en que cojeaba ligeramente, como si le doliera una pierna. «Deberías entrar. Cierra la puerta con llave». «¿Por qué?», le desafié. Una parte imprudente de mí se negaba a acobardarse. «Acabas de decir que estaba bajo tu protección. ¿Vas a hacerme daño?» «No». La respuesta fue inmediata. «Absoluta, pero deberías tenerme miedo de todos modos». «No lo tengo». Era cierto. Me di cuenta con cierta sorpresa, allí de pie en la oscuridad, con una criatura tan poderosa que había hecho huir aterrorizados a 5 guerreros entrenados. Me sentía más segura que en meses. Quizá más segura de lo que me había sentido nunca con Sebastián, que llevaba su dominio como un disfraz, mientras que Rowan simplemente era así. Me estudió durante un largo momento. Algo parecido al dolor se reflejó en su rostro. «O eres muy valiente o muy tonta, Stella Winters». «Probablemente ambas cosas», admití. «¿Vas a decirme qué significa Thornbound?» «Es una larga historia. Tengo tiempo». Otra pausa. Luego señaló hacia el interior de la cabaña. «Si vamos a hacer esto, necesitas estar caliente». El fuego se había apagado durante el enfrentamiento, pero Rowan lo reavivó con eficiencia, con movimientos precisos y económicos. Lo observé desde la vieja silla que había rescatado y limpiado, envolviéndome en una manta para protegerme del frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Cuando las llamas crepitaban con fuerza, se sentó en el suelo frente a mí, con la espalda apoyada en la chimenea de piedra. A la luz del fuego pude ver cicatrices, docenas de ellas, que cruzaban sus brazos y desaparecían bajo el cuello de su camisa. Historias escritas en carne dañada. «Hace 70 años», comenzó, con voz baja. «Había una manada llamada Thorn Ridge. Controlaban la mayor parte de estos territorios, gobernados por un alfa llamado Nathaniel Frost. Una manada fuerte, próspera, hasta que decidieron que la prosperidad no era suficiente. Querían dominar a todos los lobos de la región». Miró fijamente las llamas mientras hablaba, y me pregunté si estaba viendo allí el pasado, viéndolo arder de nuevo. Tenían un arma, una antigua magia prohibida que podía someter a los lobos a su voluntad, convertir a los alfas en sirvientes, a los omegas en... Se detuvo, apretando la mandíbula. No importaba lo que fueras antes. Después de la vinculación, era suyo. «¿Qué pasó?», susurré. «Algunos de nosotros nos rebelamos. 7 alfas de diferentes manadas. Formamos una resistencia. Pensamos que podríamos destruir la magia, liberar a los lobos vinculados, restaurar el equilibrio». Su risa fue amarga. Éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que la justicia sería suficiente. No lo fue. No. Levantó las manos y vi marcas oscuras en sus palmas. Símbolos como los que estaban tallados en los árboles, pero estos estaban grabados a fuego en su piel, permanentes, pulsando débilmente con su propia luz. La magia que intentamos destruir se hizo añicos. Fragmentos de ella quedaron incrustados en cada uno de nosotros. Sobrevivimos, pero cambiamos. Demasiado dominantes para integrarnos de nuevo en manadas normales. Demasiado volátiles
para que se pudiera confiar en nosotros. La magia nos hizo más fuertes, pero él cerró los puños. Tiene un precio. ¿Qué precio? El control. La palabra salió con dureza. La magia quiere ser utilizada. Susurra constantemente, diciéndonos lo fácil que sería doblegar a los demás a nuestra voluntad. Tomar lo que queremos, gobernar como Thornridge intentó gobernar. Cada día es una batalla para no convertirnos en lo que destruimos. Pensé en cómo había hecho huir a Marcus y a sus lobos sin decir apenas una palabra. El poder bruto que emanaba de él en oleadas. Y él se contenía, siempre se contenía. Los otros 6, dije, libran la misma batalla cada día. Nos quedamos aquí, en el bosque muerto, porque el propio bosque tiene una magia antigua que ayuda a contener lo que hay dentro de nosotros. Los árboles marcados son advertencias, pero también son protecciones. Nos mantienen dentro tanto como mantienen fuera a los demás. Por eso se construyó la cabaña aquí, para los omegas que necesitaban un refugio de las manadas. Les diste un lugar donde la magia no podía llegar, donde nosotros no podíamos llegar, corrigió. Los límites funcionan en ambos sentidos. No puedo cruzar los terrenos de la cabaña a menos que me inviten. Ninguno de nosotros puede. Y, sin embargo, él los había cruzado esa noche cuando Marcus intentó llevarme. ¿Cómo lo hiciste? Tú me invitaste hace semanas, cuando seguías hablando conmigo en el árbol, cuando aceptaste las ofrendas sin miedo. La magia reconoce la intención. Sus ojos se encontraron con los míos. Sabe la diferencia entre la violación y la bienvenida. Se me secó la garganta. Todas esas tardes hablando con él, aprendiendo sobre él el bosque, compartiendo historias sobre nuestro pasado, había estado bajando los límites sin siquiera saberlo, invitando a algo peligroso a mi espacio porque llevaba un rostro en el que había llegado a confiar. Podrías habérmelo dicho, le dije. ¿Me habrías creído o habrías pensado que estaba tratando de manipularte? Él negó con la cabeza. La verdad no siempre te libera, Estela. A veces solo te da nuevas jaulas a las que temer. Tenía razón. Me di cuenta de que si me hubiera contado todo esto la primera noche, habría corrido gritando de vuelta al territorio de Clearwater y le habría rogado a Sebastián que me aceptara de vuelta, olvidando el orgullo y la dignidad. Pero ahora Sebastián volverá, dije, cambiando de tema porque la alternativa era examinar por qué no tenía miedo cuando claramente debería tenerlo. Marcus dijo que informaría de esto. El Alfa no lo permitirá. Tener a uno de los suyos reclamado por... Me detuve, sin saber cómo terminar, por una feral maldita con magia robada. La sonrisa de Rowan fue aguda. No, no lo hará, lo que significa que tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Quedarte aquí bajo mi protección y aceptar lo que eso significa. O volver con tu manada antes de que esto se convierta en algo irreversible. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta con esa ligera cojera. Yo seguía sin entenderlo. Sebastián te dará una oportunidad para que vengas por voluntad propia. Después de eso, se convertirá en una disputa territorial, y esas siempre acaban en violencia. No quiero volver, dije en voz baja. Allí no hay nada para mí. Entonces tendrás que aprender a defenderte adecuadamente. Marcus y sus lobos eran exploradores. Una prueba para ver si los rumores sobre ti eran ciertos. La próxima vez, Sebastián traerá a toda su manada. Se detuvo en el umbral, recortado contra la oscuridad del exterior. Mañana, si estás dispuesta, te presentaré a los demás. Debes saber con quién te estás alineando. Después de que se marchara, me tumbé en la cama mirando al techo, escuchando los sonidos del bosque que ya no parecían tan amenazantes. En algún lugar ahí fuera, 7 alfas luchaban a diario contra la magia que quería convertirlos en monstruos. Y yo había entrado en su santuario con nada más que 50 monedas y un corazón roto, ganándome de alguna manera la protección del más peligroso. La voz de mi madre volvió a resonar en mi cabeza. Nos doblamos, pero no nos rompemos. Quizás era hora de dejar de doblarnos por completo. Llegó la mañana, envuelta en una niebla tan espesa que apenas podía ver los árboles desde las ventanas de la cabaña. Encontré el desayuno en el porche, pan recién hecho, aún caliente, y bayas silvestres dispuestas en un cuenco de madera que nunca había visto antes. El pan olía increíblemente bien,
a levadura y rico, y me pregunté cuál de los 7 tenía habilidades para hornear. Comí despacio, observando cómo la niebla se movía y se arremolinaba como seres vivos que bailaban entre los árboles. Cuando Rowan apareció, saliendo de la pared blanca, como si la propia niebla le hubiera dado permiso. Estaba lista. Los demás quieren conocerte, dijo sin preámbulos. Tienen curiosidad por conocer a la Omega, que no le tiene miedo a los ferales. ¿Debería tenerles miedo? Probablemente, pero ahora había algo casi cariñoso en su expresión. No están tan controlados como yo. La magia nos afecta a cada uno de manera diferente, y algunos la manejan mejor que otros. Entramos juntos en el bosque, con Rowan guiándonos por senderos que yo no podía ver, pero que él recorría con absoluta certeza. La niebla se disipó a medida que nos adentrábamos, y los árboles marcados se hicieron más frecuentes hasta formar un corredor de advertencias a ambos lados. Finalmente, llegamos a un claro que yo nunca habría encontrado por mi cuenta. El asentamiento era más grande de lo que esperaba. 7 estructuras de diferentes tamaños dispuestas en un círculo aproximado alrededor de un fogón central. Estaban construidas con materiales del propio bosque, incorporando árboles vivos en su arquitectura, de modo que era difícil distinguir dónde terminaba la construcción y dónde comenzaba la naturaleza. El humo salía de varias chimeneas y podía oler carne, cocinándose y algo herbal, medicinal. 6 figuras esperaban junto al fuego. Todos eran alfas. Podía sentirlo en la forma en que el aire parecía curvarse a su alrededor, en el dominio que irradiaban como calor. Pero, a diferencia de la autoridad teatral de Sebastián, estos lobos llevaban su poder como armas que habían aprendido a enfundar, pero nunca olvidaron cómo desenvainar. La más cercana era una mujer, alta y delgada, con el pelo rubio plateado cortado brutalmente corto. Sus ojos eran del color del ámbar y, cuando me miró, sentí que me evaluaba y catalogaba en un instante. Así que tú eres la que está causando todo este revuelo. Su voz era áspera, como si no la usara a menudo. Soy Vera, Caso. Todo lo que dices suena como una amenaza, dijo el hombre a su lado con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos. Era más joven que los demás, tal vez de unos 25 años físicamente, aunque quién sabía cuántos años tenía realmente. Piel oscura, ojos aún más oscuros y una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. Soy Jasper. Evito que estos se maten entre ellos. Cuenta chistes, dijo Vera con tono seco. Lo toleramos. Los demás se presentaron por turnos. Elena, que tenía ojos inquietantes y manos delicadas, cultivaba hierbas medicinales y mantenía sana a su pequeña comunidad. Darius, con una complexión como una montaña, que rara vez hablaba, pero cuya presencia se sentía sólida e inquebrantable. Finn, rápido como el mercurio, con el pelo rojo cobrizo, cuyos dedos nunca dejaban de moverse, como si la quietud misma le resultara dolorosa. Y, por último, Sauron, el más viejo de todos, con el pelo blanco y el rostro tallado por el tiempo, en algo más allá de la belleza humana, terrible y trascendente. Bienvenida a la isla de los alfas inadaptados, dijo Jasper, señalando dramáticamente con el brazo el claro. Cazamos, meditamos, luchamos contra la magia Eldritch que intenta convertirnos en supervillanos. Lo de siempre, Jasper, dijo Rowan en tono de advertencia. ¿Qué? Ella debería saber en lo que se está metiendo. Pero la sonrisa de Jasper se suavizó cuando me miró. En serio, Stella, no tienes por qué quedarte. La protección de Rowan se extiende a ayudarte a encontrar refugio en otro lugar, en algún sitio más seguro. No quiero otro sitio, dije, sorprendiéndome a mí misma con lo segura que sonaba. Quiero quedarme. Sauron dio un paso al frente y comprendí por qué era el mayor. La magia en él ardía con más intensidad que en los demás, visible en la forma en que las sombras se aferraban a él como seres vivos. Cuando hablaba, su voz tenía armónicos que hacían que mi lobo quisiera inclinarse. Entonces tienes que entender lo que eso significa. Sebastian Clearwater vendrá a por ti, no porque quiera recuperarte, sino porque no puede permitirse parecer débil. Cuando lo haga, habrá violencia. Lo sé. No, dijo Elena con suavidad. No lo sabes.
Cuando luchamos, la magia también lucha. No es limpia ni controlada. La gente muere. Stella. A veces, gente a la que no queremos hacer daño. Los miré a cada uno de ellos por turno. Estos 7 alfas que habían sacrificado su lugar en la sociedad normal de los lobos para contener algo que quería consumirlos. Que habían construido un santuario para los omegas rechazados, aunque eso significara aislarse aún más. Que ofrecían protección sabiendo que podría costarles todo. Entonces, enséñame, dije, enséñame a sobrevivir cuando él venga. Me enseñaron como los lobos siempre han enseñado. A través de la práctica, el dolor y el tipo de paciencia que solo los inmortales pueden permitirse. Vera me llevó primero, adentrándome en el bosque, donde los árboles crecían tan densos que la luz del sol se convirtió en un recuerdo. «Eres una omega», dijo, rodeándome como si fuera una presa que aún no había decidido si devorar. «Eso significa que nunca igualarás a un alfa en fuerza bruta. Por eso no te enseñamos a luchar como un alfa». Se movió tan rápido que apenas lo vi. En un momento estaba a 1 metro de distancia. Al siguiente, su mano estaba en mi garganta. No apretando, pero presente. Una amenaza hecha tangible. «¿Qué haces?». Mi lobo gritaba que me sometiera, que le mostrara la garganta, que aceptara su dominio. Reprimí el instinto y levanté la rodilla, apuntando a donde esperaba que las cosas vulnerables aún importaran en criaturas como ella. Vera se apartó con facilidad, pero sonreía cuando me soltó. «Bien, la sumisión te mata o te controla. Ninguno de los dos resultados es aceptable». Me hizo señas para que me acercara de nuevo. Entrenamos durante horas. Me enseñó a usar la fuerza del oponente en su contra. Cómo apuntar a las articulaciones y los tejidos blandos. Dónde golpear para incapacitar en lugar de solo herir. Mi cuerpo acumulaba moretones como medallas. Cada uno era una lección aprendida. «Los alfas esperan que los omegas se rindan», dijo durante un descanso para beber agua, con sus ojos ámbar reflejando la luz filtrada. «Aprovecha eso, deja que piensen que te estás rindiendo. Luego vea por los ojos, muerde si es necesario. No hay honor en la supervivencia, solo la supervivencia en sí misma». Jasper me enseñó algo diferente. Se centró en la evasión, en leer el lenguaje corporal y los marcadores olfativos para predecir los ataques antes de que se produjeran. «Eres pequeña y rápida», me decía, bailando a mi alrededor como una sombra con forma. «Eso no es una debilidad, es tu mayor ventaja. Haz que te persigan por un terreno que tú controlas». Creaba escenarios, emboscadas, posiciones rodeadas, situaciones de persecución. Cada vez que fallaba lo reiniciaba y me hacía volver a intentarlo, ajustando las variables hasta que entendía el principio que subyacía a la práctica. A diferencia de la brutal eficiencia de Vera, Jasper hacía que la supervivencia pareciera casi un juego, algo que se podía ganar con inteligencia en lugar de con fuerza. «La magia quiere que dominemos a través del poder», explicó una tarde mientras descansábamos. «Pero hay otros tipos de fuerza. Los lobos de Sebastián están entrenados para las tácticas de manada, la fuerza abrumadora. Nunca han tenido que pensar de forma creativa porque nunca han tenido que hacerlo. Tú sí tendrás que hacerlo». Elena me enseñó el bosque en sí, qué plantas podían envenenar, cuáles podían curar, cómo leer los árboles marcados, no solo como advertencias, sino como un lenguaje que hablaba de pasos seguros y peligros ocultos. Me mostró los escondites que habían ocultado por todo el territorio, suministros almacenados en contenedores impermeables y enterrados bajo puntos de referencia específicos. «Si las cosas salen mal», dijo en voz baja, con sus ojos atormentados mirando a los míos, «tienes que saber cómo sobrevivir sola. No siempre podremos estar ahí». Y la magia. Se cayó, tocándose la marca de la palma de la mano con los dedos. «A veces somos nosotros el peligro, Stella. Recuérdalo». Los días se mezclaban en un ritmo de entrenamiento, comida, recuperación y más entrenamiento. Mi cuerpo se adaptó, se hizo más fuerte. La suavidad omega que Sebastián había considerado inadecuada se transformó en algo más ágil, más peligroso. Aprendí a moverme por el bosque en silencio, a rastrear por el olfato y el oído,
a leer las sutiles señales que indicaban que había depredadores, tanto naturales como sobrenaturales, cerca. Pero fueron las tardes con Rowan las que me cambiaron más profundamente. Él no enseñaba a combatir como los demás. En cambio, me enseñó la quietud, que la magia responde a las emociones. Me lo explicó una noche mientras estábamos sentados junto al fuego de la cabaña. El miedo, la ira, el deseo. Estas cosas la hacen más fuerte, más difícil de resistir. Tienes que aprender a mantener la calma, incluso cuando todo tu interior está gritando. ¿Cómo lo haces?, le pregunté. Mantener el control cuando la magia quiere que cojas lo que deseas. Sus ojos encontraron los míos, y la intensidad que había en ellos me dejó sin aliento. Me recuerdo a mí mismo en lo que me convertiría si dejara que ganara, lo que perdería. Bajó la voz aún más. ¿A quién habría hecho daño? El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico. Me había fijado en cómo me miraba durante el entrenamiento, en la tensión de sus hombros cuando las lecciones de veras se ponían especialmente duras, en la cuidadosa distancia que mantenía, como si temiera que tocarme pudiera romper el control que había construido. Rowan, dije con cautela, esa noche con Marcus, dijiste que yo era tuya y que debías protegerme. ¿Qué querías decir? Se quedó callado durante un largo momento, con sombras jugando en sus rasgos afilados. La magia reconoce los lazos de manada, los lazos de pareja, los lazos de sangre. Cuando me invitaste a cruzar la frontera, cuando seguiste eligiendo quedarte a pesar de saber lo que soy, se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Se formó una conexión, no un vínculo completo. Tendrías que aceptarlo conscientemente, pero lo suficiente para que la magia te vea como mía para defender. ¿Y si yo quisiera más que defensa? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, peligrosa e imposible de retirar. La expresión de Rowan pasó por varias emociones demasiado rápidas para nombrarlas antes de quedarse en algo que parecía dolor. No sabes lo que estás preguntando. Entonces dime que la magia no solo quiere que te proteja, Stella. Quiere que te reclame, que te ate, que te haga mía en todos los sentidos que importan. Sus manos se cerraron en puños, las marcas de sus palmas brillando débilmente. Susurra que estás destinada para mí, que una omega tan fuerte como tú merece un alfa que pueda igualar esa fuerza. Y parte de mí se detuvo, con la mandíbula apretada. Parte de mí quiere escuchar, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Por qué no lo haces? Porque mereces elegir. Una elección real sin influencias de la magia, las circunstancias o el hecho de que yo sea el primer alfa que ve tu valor. Se levantó de repente y se dirigió hacia la puerta. Sebastián te rechazó, pero eso no significa que debas conformarte con un salvaje maldito que tiene que luchar cada día para no convertirse en un monstruo. Tú no eres un monstruo, dije, levantándome también. Eres el único alfa que me ha tratado como si mereciera ser protegida en lugar de tolerada. Eso no es decir mucho. Quizás crucé el espacio que nos separaba, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su piel, para ver cómo se dilataban sus pupilas a pesar de su rígido control. Pero aún así lo superaste. Y no te estoy pidiendo que me reclames o me vincules o lo que sea que quiera la magia. Solo te pido que dejes de fingir que no quieres hacerlo. Por un instante pensé que tal vez acortaría la distancia, que tal vez se permitiría tener lo que la magia y posiblemente su propio corazón querían. Entonces dio un paso atrás y su expresión se cerró. Descansa un poco, dijo en voz baja. Sebastián pronto hará su jugada. Tienes que estar preparada. Se marchó antes de que pudiera discutir, desapareciendo en la noche, y me quedé sola con mis pensamientos acelerados y la constatación de que, de alguna manera, me había enamorado de un alfa maldito que era demasiado noble para aceptar lo que yo le ofrecía. 3 días después, Sebastián vino. Me desperté con el sonido de los lobos aullando. No eran los gritos de caza a los que me había acostumbrado, sino gritos de desafío, formales y agresivos. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, pintando todo de tonos dorados y ámbar. Cuando salí al porche, encontré a Rowan ya allí,
situado entre la cabaña y el árbol. Los otros 6 estaban con él, formando un muro de dominio alfa que habría hecho huir a cualquier lobo en su sano juicio. Pero a Sebastián nunca se le había acusado de estar en su sano juicio cuando se desafiaba su autoridad. Salió del bosque con 20 lobos a sus espaldas, toda su fuerza de combate, todos ellos armados y equipados con armaduras de cuero para la caza. El propio Sebastián llevaba los atributos de su cargo, el torque de plata del líder de la manada, marcas ceremoniales pintadas en los brazos, todo lo que se esperaba de un alfa como él. Marcus también estaba allí, a su derecha, con la cara aún marcada por los moretones que le había dejado Rowan al lanzarlo contra los árboles. Stella Winters, llamó Sebastián, con una voz que transmitía el peso de Paclaw y generaciones de tradición. Vengo a ofrecerte una última oportunidad. Regresa al territorio de Clearwater por voluntad propia y todo será perdonado. Tu rechazo será olvidado y tendrás un lugar entre nosotros. ¿Cómo qué? Respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Tu caso de caridad, la omega que mantienes cerca para demostrar tu magnanimidad. Algo brilló en su expresión. Quizás arrepentimiento, quizás solo irritación. Como miembro de la manada. Eso es más de lo que tienes aquí, viviendo entre ferales y magia maldita. Ella tiene aquí más de lo que tú le diste nunca, dijo Rowan, con una voz que cortaba el aire matutino como el viento invernal. Tiene respeto, tiene opciones, tiene un lugar que se ha ganado, en lugar de haberlo suplicado. Sebastian lo miró fijamente, de alfa a alfa. Incluso desde el porche, podía sentir el peso de su dominio presionándose mutuamente. Eres Rowan Thornbaum. Las historias dicen que tú y los tuyos destruyeron a toda una manada. Las historias están incompletas, respondió Rowan. Destruimos a una manada que esclavizaba a los lobos mediante magia prohibida. Algunos lo llamarían justicia. Otros lo llamarían asesinato, dijo Sebastian, señalando a sus guerreros reunidos. Reivindicas refugio aquí, pero estos bosques se encuentran en la frontera de mi territorio. Eso hace que cualquier omega que se encuentre en ellos esté sujeto a mi autoridad. Los bosques muertos no pertenecen a ninguna manada, dijo Saurin, dando un paso adelante. Su cabello blanco parecía brillar a la luz del amanecer, y las sombras se retorcían a sus pies como seres vivos. Existían antes que las manadas y seguirán existiendo mucho después. Tu autoridad termina en los árboles marcados. Entonces la arrastraremos a través de ellos, dijo Marcus, y varios de los guerreros detrás de él gruñeron en señal de acuerdo. La temperatura bajó bruscamente. Los 7 espinosos se quedaron muy quietos, y me di cuenta de que estaba viendo lo que normalmente contenían. Un poder bruto apenas controlado. Magia que quería ser liberada. Las marcas en sus palmas ardían con una luz fría, y el bosque mismo parecía alejarse de ellos, con los árboles doblándose por un viento que no existía. «Podéis intentarlo», dijo Vera en voz baja, y sus ojos ámbar se habían vuelto tan fríos que podían congelar la sangre. «Pero tened claro que, si empezáis esto, nosotros lo terminaremos. Y hemos tenido 70 años para aprender exactamente cómo matar lobos de forma eficaz». Los guerreros de Sebastián se movieron nerviosos, con el valor vacilando ante algo que sus instintos gritaban que era un depredador más que una presa. Pero el propio Sebastián se mantuvo firme, con la mandíbula apretada de esa forma obstinada que yo recordaba. Ella es Omega, dijo. Necesita la protección de la manada. Seas lo que seas, le hayas convencido de lo que le hayas convencido. Eso no cambia su naturaleza. Y fue entonces cuando lo comprendí. Esto nunca tuvo que ver conmigo específicamente. Se trataba de una cuestión de principios. Una omega que elegía el exilio, en lugar de pertenecer a la manada, socavaba todo lo que representaba el liderazgo de Sebastián si yo podía sobrevivir, e incluso prosperar, sin ellos. ¿Qué decía eso de los lazos de la manada y la autoridad alfa? Bajé del porche pasando junto a Rowan a pesar de su gruñido de advertencia. Caminé hacia adelante hasta situarme entre los dos grupos, una omega frente a 20 guerreros y un alfa que una vez había tenido mi corazón.
Tienes razón, le dije a Sebastián. Soy Omega. Mi naturaleza es doblegarme, someterme, encontrar mi lugar dentro de la jerarquía de la manada. Dejé que mi mirada recorriera a sus lobos reunidos, encontrando cada mirada. Pero mi naturaleza también es sobrevivir, adaptarme, encontrar fuerza donde otros ven debilidad. Me giré ligeramente, indicando a los 7 alfas que estaban detrás de mí. Estos lobos me ofrecieron algo que tú nunca me ofreciste. No caridad ni tolerancia, sino un refugio genuino. Me enseñaron a luchar, a cazar, a defenderme. Me dieron una opción, Sebastián. Algo que tú me quitaste cuando me rechazaste delante de toda la manada. Hice lo que era necesario por ti. Le interrumpí. Hiciste lo que era necesario por tu imagen, tu autoridad, tu perfecta estructura de manada. Pero la necesidad no borra el hecho de que me echaste porque no era lo suficientemente dominante, no era lo suficientemente fuerte, no era suficiente. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Bueno, ahora soy suficiente, no porque tú me hicieras así, sino porque yo elegí serlo. La expresión de Sebastián se había vuelto cuidadosamente neutra, pero vi el cálculo en ella. Estaba sopesando opciones, considerando las consecuencias. Si la dejo aquí, dijo lentamente, dirigiéndose ahora a Rowan. Otras manadas se enterarán. Se preguntarán si Clearwater es lo suficientemente fuerte como para proteger a sus miembros. Algunos podrían verlo como una debilidad. Entonces serían unos necios, respondió Rowan. Se necesita más fuerza para dejar ir a alguien que para encerrarlo por orgullo. El enfrentamiento se prolongó, y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Podía sentir la magia acumulándose en los espinosos, ver a los lobos de Sebastián preparándose para la violencia, y sabía que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Entonces Sebastián hizo algo que nunca esperé. Bajó la cabeza, no en señal de sumisión. Un alfa nunca se somete, sino en señal de reconocimiento. Has elegido tu camino, Stella Winters. Espero que te lleve a un lugar mejor que el que yo podría ofrecerte. Miró a Rowan. Protégela. Si me entero de que le ha pasado algo, tú no te librarás, dijo Rowan con sencillez. Te lo prometo. Sebastián asintió con la cabeza, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Sus guerreros lo siguieron, con evidente confusión, pero manteniendo la disciplina. En cuestión de minutos, desaparecieron por completo y el bosque volvió a su ritmo normal. Me quedé allí temblando, con la adrenalina corriendo por mi cuerpo, sin poder creer lo que acababa de pasar. Habíamos estado a segundos de la violencia, de la muerte, y de alguna manera las palabras habían sido suficientes. La mano de Rowan tocó mi hombro suavemente y me volví para encontrar a los 7 mirándome con algo que parecía respeto. Eso fue increíblemente valiente o increíblemente estúpido, dijo Jasper. Pero estaba sonriendo. Definitivamente ambas cosas, logré decir, y sentí que la risa brotaba a pesar de todo. Las semanas que siguieron a la retirada de Sebastián fueron como aprender a respirar en una atmósfera diferente. La tensión constante que había llevado desde el rechazo comenzó a disminuir, reemplazada por algo que no había sentido en años: el sentido de pertenencia. El asentamiento de Thornbound se volvió tan familiar como la cabaña. Aprendí qué estructura pertenecía a quién. La de Bear era escasa y estaba llena de armas. La de Jasper estaba abarrotada de libros y extraños proyectos mecánicos. La de Elena rebosaba de hierbas y plantas que no deberían sobrevivir en el crepúsculo perpetuo del bosque, pero que de alguna manera prosperaban bajo su cuidado. También aprendí sus ritmos, cómo Darius desaparecía durante días para patrullar, regresando silencioso y sólido como las montañas. Cómo Finnen no podía quedarse quieto. Su energía inquieta se expresaba a través del movimiento constante, tallando, paseando, cazando. Cómo Sauron se sentaba durante horas mirando a la nada, luchando con una magia que ardía con más intensidad y exigía más que la que tenían los demás. Y Rowan, aprendí sobre Rowan más que sobre todos los demás. Seguía manteniendo la distancia, ese cuidadoso espacio entre la protección y la posesión. Pero los muros se estaban resquebrajando.
Lo pillaba mirándome durante las sesiones de entrenamiento con una intensidad que no tenía nada que ver con la técnica. Cuando regresaba a la cabaña cada noche, encontraba pequeñas cosas. Leña perfectamente apilada, la bomba de agua funcionando mejor que antes, un nuevo pestillo en la puerta que realmente cerraba bien. Actos de servicio. Me di cuenta de cómo cortejaba un lobo cuando las palabras resultaban demasiado peligrosas. Un mes después de la partida de Sebastián, cayó la primera nevada. Llegó temprano ese año, transformando el bosque muerto en algo salido de un cuento de invierno, hermoso y mortal a partes iguales. Los árboles marcados resaltaban con mayor nitidez contra el blanco, y sus símbolos parecían latir con una luz fría. Me desperté y descubrí que el pequeño jardín de la cabaña, las hierbas que había estado cultivando con la ayuda de Elena, estaba cubierto por 15 centímetros de nieve. Cuando salí para evaluar los daños, encontré a Rowan allí, construyendo un invernadero improvisado con árboles jóvenes doblados y cristales recuperados. No tienes por qué hacer eso, le dije, envolviéndome mejor en mi capa para protegerme del frío. Lo sé. No levantó la vista de su trabajo. Su aliento se condensaba en el aire gélido. Pero la raíz valeriana que plantaste morirá si se congela. Elena dice que tienes un don para cultivar cosas. Algo cálido floreció en mi pecho. ¿Te lo ha dicho ella? Me cuenta muchas cosas. Fijó otro trozo de cristal. Sus movimientos eran precisos a pesar del frío, sobre todo sobre cómo te has integrado en el asentamiento mejor que cualquiera de nosotros cuando llegamos aquí por primera vez. Cómo los demás sonríen más cuando estás cerca. Cómo las bromas de Jasper son más divertidas y Vera parece menos brusca. ¿Y tú qué opinas? Por fin me miró, con esos ojos pálidos que reflejaban el débil sol invernal. Creo que has conseguido que este lugar se parezca menos a un exilio y más a un hogar. Bajó la voz. Creo que he sido un cobarde, manteniendo la distancia porque temía lo que la magia pudiera hacerme hacer. Y ahora temo más lo que lamentaré si sigo fingiendo que no te quiero. Dejó sus herramientas, se puso de pie y la intensidad de su mirada me hizo temblar las rodillas. La magia siempre estará ahí, Estela, siempre susurrando, siempre tentando, pero tú me haces querer ser más fuerte que ella. Me haces querer ser el alfa que ves cuando me miras, en lugar del monstruo en el que temo convertirme. Acorté la distancia entre nosotros. Mi mano encontró sus dedos y trazó las marcas de su palma, que brillaban débilmente al tocarlas. No eres un monstruo, solo eres alguien que ha estado luchando solo durante demasiado tiempo. Tengo 70 años, dijo. Pero ahora había algo casi vulnerable en ello. He hecho cosas terribles en nombre de contener esta magia. He hecho daño a gente, Estela. He matado cuando debería haber encontrado otra manera. La maldición no me hace inocente. Solo me hace peligroso. Lo sé. Lo sabía. Había aprendido lo suficiente de los demás para comprender la sangre que manchaba sus manos. Y aún así, te elijo a ti, no porque crea que eres perfecta, segura o fácil, sino porque me has dado algo que nadie más me ha dado nunca, el espacio para convertirme en quien estaba destinada a ser. Levantó la mano libre para acariciarme la cara, y su pulgar rozó mi pómulo con una delicadeza que contradecía todo lo que transmitía su aspecto severo. Si hacemos esto, si te reclamo como quiere la magia, no habrá vuelta atrás. Estarás atada a un alfa maldito, marcada para siempre como perteneciente a los espinosos. Bien, simplemente dije, no quiero volver atrás. Entonces me besó, y no se pareció en nada a los toques cuidadosos y controlados que habíamos compartido antes. Era una hambre reprimida durante demasiado tiempo, a la que por fin se le daba permiso. Desesperación envuelta en ternura, 70 años de aislamiento, conocer a alguien que vio al lobo bajo la maldición y lo eligió de todos modos. La magia surgió. La sentí en la forma en que el aire chispeaba entre nosotros, en las marcas de sus palmas que ardían frías y brillantes contra mi piel. Pero en lugar de la dominación de la que me habían advertido, se sentía como una culminación, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente se encontraban a pesar de las imposibles adversidades. Cuando finalmente nos separamos,
ambos respirando con dificultad. Su frente descansó contra la mía. El vínculo, dijo con voz ronca. ¿Lo aceptas libremente, sin coacción ni magia que te obligue? Lo acepto, susurré. ¿Y tú? Lo he aceptado desde el día en que te acercaste al árbol y me pediste mi nombre. Entonces sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó sus rasgos en algo casi desgarrador. Acepto a Stella Winters. Te reclamo como mi compañera, mi omega, mi elección por encima de todas las demás. El vínculo se estableció como si fuera algo físico. Y de repente pude sentirlo, no solo emocionalmente, sino como una presencia en mi mente, firme y fuerte y absolutamente irrevocable. La magia surgió a través de la conexión, pero en lugar de abrumarme, se estabilizó, como si el hecho de tenerme anclada le diera un propósito más allá de la simple destrucción. Desde el asentamiento, oí aullidos, celebraciones, reconocimiento, aceptación. Los otros 6 habían sentido cómo se formaba el vínculo, sabían lo que significaba. El invierno que siguió fue el más feliz de mi vida. Rowan trasladó la mayor parte de sus pertenencias a la cabaña, aunque conservó su espacio en el asentamiento para cuando la magia se volvía demasiado fuerte y necesitaba distancia para volver a controlarla. Esos momentos eran difíciles. Verlo luchar, sabiendo que no podía ayudarlo más allá de estar allí cuando lo peor pasaba. Pero el vínculo significaba que nunca estaba realmente solo en la lucha. Y poco a poco los episodios se hicieron menos frecuentes. Aprendí que tener una pareja que había vivido 70 años significaba tener un compañero que realmente entendía la paciencia, que sabía cómo estar tranquilo y presente, que valoraba los momentos de tranquilidad tanto como los apasionados. Rowan me cortejó con la lenta deliberación de alguien que sabía que el tiempo era un regalo y no un enemigo. El asentamiento se convirtió en mi verdadero hogar. Vera me enseñó técnicas de combate avanzadas y asintió con la cabeza cuando finalmente logré inmovilizar a Jasper durante un combate de entrenamiento. Elena y yo desarrollamos nuevos compuestos curativos, combinando sus conocimientos con instintos que yo no sabía que poseía. Incluso Sauron, distante y ardiente de magia, se sentaba a veces conmigo y me hablaba de los años anteriores a la maldición, de los lobos que habían sido cuando el mundo era más joven. La primavera llegó tarde, pero cuando lo hizo trajo consigo cambios. Una joven Omega apareció una mañana en los árboles de March, delgada, asustada, con la ropa rasgada y su lobo apenas contenido. Había huido de una manada que había intentado obligarla a aparearse con un alfa que le doblaba la edad, y había oído rumores sobre un santuario en el bosque maldito, donde los Omegas rechazados podían encontrar refugio. La acogimos, le dimos la antigua habitación de Elena en el asentamiento, la alimentamos y la dejamos curarse. Se llamaba Maya, y ver cómo los 7 alfas mortales se volvían increíblemente gentiles ante su frágil presencia me hizo enamorarme un poco de todos ellos. Para esto lo hemos construido, me dijo Rowan una noche mientras veíamos a Maya reírse de una de las historias de Jasper, la primera alegría verdadera que le habíamos visto. No solo para ti, aunque fuiste la primera lo suficientemente valiente como para quedarte, sino para todos los Omega que necesitan un lugar donde puedan ser ellos mismos sin miedo. Necesitaremos más cabañas, dije pensativa. Si se corre la voz de que los Thornbound protegen en lugar de dañar, entonces construiremos más cabañas, dijo él, apretando su brazo alrededor de mi cintura. Tenemos el tiempo y el propósito. Además, añadió, dándome un beso en la sien, ya has empezado a trazar planes. He visto los bocetos. Había estado planeando, soñando con lo que podría llegar a ser el santuario. No solo un lugar donde los Omegas pudieran esconderse, sino una comunidad donde los lobos que no encajaban en las estructuras tradicionales de la manada pudieran prosperar, donde la fuerza se midiera en términos de supervivencia y compasión, en lugar de solo dominio. Ese verano construimos 3 cabañas más. Finn y Darius se encargaron de la construcción pesada, mientras que yo diseñé planos que proporcionaran privacidad, pero permitieran la convivencia. Maya ayudó, y su confianza creció con cada clavo que clavaba,
con cada pared que levantaba. Para el otoño, 2 omegas más nos habían encontrado. Eran hermanos que habían perdido su manada en una pelea y no tenían a dónde ir. Les dimos la bienvenida y el asentamiento volvió a expandirse. Las otras manadas se dieron cuenta, por supuesto. A veces veíamos a exploradores en los límites, observando e informando. Pero Sebastián había sentado un precedente y ninguno de los otros alfas estaba dispuesto a desafiar a los espinosos por los omegas que habían decidido marcharse. Algunos incluso empezaron a enviarnos lobos. Los llamaban casos problemáticos. Omegas demasiado independientes, demasiado cuestionadores, demasiado reacios a aceptar la jerarquía tradicional. Los acogimos a todos, y cada uno de ellos aportó algo nuevo a nuestra creciente comunidad. 2 años después de haber comprado la cabaña por 50 monedas, el santuario albergaba a 15 omegas y a los 7 alfas que habían decidido que su maldición podía ser una bendición si se encauzaba correctamente. Una tarde, me paré en el porche y observé la puesta de sol a través de los árboles marcados, que ya no me parecían advertencias, sino promesas cumplidas. Rowan salió del bosque donde había estado patrullando, con su forma de lobo enorme y plateada en la luz que se desvanecía. Se transformó cuando llegó a mi lado y me abrazó con el afecto natural de alguien que ya no temía su propia fuerza. ¿En qué piensas?, me preguntó acariciándome el pelo. Que compré una cabaña en ruinas por todo lo que tenía y de alguna manera terminé con un hogar, una familia, un propósito. Me giré en sus brazos para mirarlo, que ser rechazada fue lo mejor que me había pasado nunca. Sebastián era un tonto, dijo Rowan, como había dicho tantas veces antes. Quizás yo estaba de acuerdo, pero su tontería me dio. Tú me diste todo esto. Señalé el asentamiento, donde las luces comenzaban a brillar en las ventanas, donde podía oír la risa de Jasper y oler lo que Elena estaba cocinando para la cena. No creo que lo cambiaría, aunque pudiera. La magia sigue ahí, me recordó en voz baja. La maldición no desaparece solo porque hayamos encontrado un propósito. Siempre estaremos luchando contra ella. Lo sé. Toqué la marca de pareja en mi hombro, el reflejo de la que él tenía en el suyo. Pero ya no luchas solo. Ninguno de vosotros lo hace. Desde el edificio principal del asentamiento, alguien anunció que la cena estaba lista. Era la voz de Maya, ahora más fuerte, más segura. Se había convertido en una especie de coordinadora para los recién llegados, ayudándoles a adaptarse, enseñándoles lo que habíamos aprendido sobre cómo sobrevivir fuera de las estructuras tradicionales de la manada. Deberíamos irnos, dijo Rowan. Pero no se movió, solo me abrazó allí, en el crepúsculo, mientras el bosque muerto se sumergía en sus sonidos vespertinos. Te quiero. Ya sabes, no por el vínculo ni por la magia, ni por ninguna razón sobrenatural, solo porque eres tú, terca, valiente y lo suficientemente tonta como para ver más allá de las maldiciones y descubrir a los lobos que hay debajo. Yo también te quiero también, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. Mi alfa, mi elección, mi hogar. Caminamos juntos hacia la cena y pensé en la chica que había llegado aquí con nada más que 50 monedas y un corazón roto. Estaba tan asustada, tan insegura de todo, excepto de que no podía volver. Tenía razón. No había vuelta atrás, solo adelante, hacia un futuro que había construido a partir del rechazo y la esperanza. Y la audacia de creer que, a veces, lo más fuerte que una omega podía hacer era sobrevivir según sus propios términos. Los bosques muertos no estaban malditos, había aprendido. Solo eran sinceros sobre lo que contenían. Poder y peligro, y 7 alfas que habían elegido ser mejores que sus impulsos más oscuros. Y ahora también contenían algo más. Un santuario donde los rechazados podían convertirse en fuertes, donde los omegas aprendían que doblegarse no significaba romperse, y donde una mujer de cabello pálido y corazón obstinado había encontrado por fin el lugar al que siempre había estado destinada. La cabaña, que costaba 50 monedas, me había comprado todo lo que importaba. Y cuando cayó la primera nevada de aquel invierno, cubriéndolo todo de un blanco inmaculado, me quedé en el porche con Rowan a mi lado y otros 15 lobos que habían encontrado su camino hacia el santuario.
Y supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Los lazos de la manada que había lamentado perder habían sido sustituidos por algo mejor. Una familia elegida, un respeto ganado y un amor que no me exigía ser otra cosa que yo misma. Había comprado una vieja cabaña al borde de un bosque maldito y había encontrado lo que ningún alfa se había atrevido a tocar jamás. Libertad, un propósito y el valor para escribir mi propio final. Y era perfecto.